Hola, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en la segunda parte de charlas de diseño con el maestro Alejandro Murga desde Monterrey. Gracias, Alex, por estar aquí nuevamente con nosotros, celebrando nuestro primer año de charlas de diseño y como nuestro invitado número 25, así que estamos en una celebración doble. Y otra cosa, bueno, también entusiasmadísimos, muy emocionados porque nos quedamos con esa transición tuya, con ese cambio de dejar Monterrey, dejar la arquitectura, entre comillas, obviamente, y decir, voy a la Ciudad de México a buscar nuevos horizontes. ¿Qué onda? ¿Qué pasa contigo cuando llegas a esa ciudad que no tiene fin? Pues muchas gracias, Ceci. Nuevamente es un honor y un gusto estar aquí. Pues sí, como te comentaba la vez pasada, llegué a la Ciudad de México, eso fue en 2013, y pues comentaba la sesión pasada, pues buscaba qué ofrecía más la arquitectura en el ámbito al menos empresarial, ¿no? En una estructura diferente a la que ofrecía un despacho de arquitectura. Entonces empecé a buscar trabajo, ¿no? Naturalmente llegué sin nada preparado, ¿no? O sea, básicamente aterricé, y órale bueno, en realidad en diciembre ya había buscado un lugar para vivir y nada más regresaba para empezar a buscar trabajo, ¿no? Me dieron oportunidad de hacer como una prueba en un despacho, este, el cual ya no hubo una continuidad porque esa prueba se extendió bastante. Y pues, a diferencia de estar acá en Monterrey, pues sí necesitaba buscar un trabajo estable, ¿no? Que me diera cierta seguridad y estabilidad. Entonces, agradecí muchísimo la oportunidad y seguí con la búsqueda, ¿no? La continuidad de esto, y entonces me dieron la oportunidad en una empresa de soluciones tecnológicas. Este, y bueno, yo la verdad estaba muy a la expectativa, con los ojos muy abiertos a ver qué pasaba. Y en una de las entrevistas me dijeron, bueno, pues aquí, en esta empresa vas a diseñar mobiliario especializado. Y yo decía, bueno, digo, Mobiliario, wow. sí, ese fue mi primer acercamiento brusco y forzoso con el diseño de objeto, ¿no? Y bueno, con Oye, la... qué extraño, fíjate, porque digo, arquitecto, entras a un despacho y te dicen, a ver, tu primer proyecto es mobiliario. Y si recordamos en la historia, bueno, los primeros mobiliarios diseñados fueron arquitectos. Entonces ahora tú vas a la inversa de alguna manera o retomas aquellos momentos históricos, ¿no? Sí, claro, claro, no, y bueno, desde mi perspectiva ingenua, yo decía, bueno, pues los arquitectos han diseñado mobiliarios, ¿no? Claro. Según entendí en mi Oye, si formación. Mies van der Rohe pudo, pues yo también, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Además, había pisado una empresa, ¿no? Jamás había tenido acercamiento con la manufactura, con los materiales, su mecánica, etcétera. Pero dije, bueno, sí se puede, sí se puede. Y bueno, resultó que este mobiliario especializado iba a ser para la torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? ¡Wow! Muy especializado, por cierto. Sí, sí, se les olvidó decir como esa parte muy específica, pero también entiendo que pues en el momento de entrevistar pues no podían mencionar muchos datos, ¿no? Porque son Sí, proyectos que son seguramente por muy sensibles. confidencialidad, claro. Exacto, ¿no? Y entonces ya cuando ahora sí se abrieron con honestidad y dijeron, bueno, va a ser esto. No me acuerdo si en realidad tuve como miedo, pavor o ganas de salir corriendo. O ingenuidad. Sí, sí, sí. Pero pues dije, bueno, va, ¿no? A final de Oye, cuentas. Alex, ¿sería también ingenuidad de ellos de decir un mobiliario para torre de control de aeropuerto, que es un puesto de trabajo verdaderamente específico? Es decir, sí, hombre, el chamaquito recién egresado arquitecto, sí, sí puede, dáselo. O es finalmente este destino, este universo, como dicen ahora, los planetas se alinearon para que te cayera, porque seguramente alguien hubiera dicho, oye, es arquitecto, es recién egresado, no sabe de mobiliario, o sea, torre de control tiene que ser un algo, por lo menos alguien que entienda de qué estamos hablando, y sin embargo te lo dieron. O sea, Sí, fíjate que siempre he pensado que esa es una de las ventajas de México Mágico, ¿no? A diferencia de otros países. México surrealista.
Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Que permite bastantes cosas, ¿no? Y a diferencia de otros países donde, pues, hubiera llegado a ese trabajo con un postdoctorado, este, Claro, un digo, experto en aeronáutica, ¿no? Mínimo. exacto, con un requisito, como requisito mínimo, ¿no? Un postdoctorado. Y yo creo que en México existe como esta filosofía de probar cosas, ¿no? De probar cosas nuevas, de arriesgarse, y yo creo que eso sí existe a nivel nacional, ¿no? Seguramente esa empresa estaba más apanicado que tú. Pues no, digo, sí tenía, digo, yo no lo sé, sí tenía experiencia anterior, ¿no? Ya me di cuenta de cuáles eran como las estrategias que tenían, ¿no? Ya habían diseñado mobiliario para centros de control, no para torres de control. Entonces lo que querían era una perspectiva, entre comillas, experta o desde el área del diseño al menos, para ser un intermediario entre, digamos, la empresa de diseño con la que estaban trabajando. Entonces, yo estaba trabajando dentro de esta empresa de soluciones tecnológicas y daba mi perspectiva, la que podía, ¿no? La que podía, La que diferentes. tenías en ese momento. De alguna manera fungí como el abogado del diablo, ¿no? Entre los intereses que representaba la empresa y esta otra empresa, pues, para tener un diálogo más horizontal, se puede decir de otras palabras, pero creo que esta es como la más neutra, ¿no? Un diálogo más horizontal, interdisciplinario, de manera que se pudiera dar entendimiento y que los requisitos se pudieran cumplir, ¿no? O alcanzar de un lado y del otro. Entonces, pues claro que me enseñaron todo lo que habían hecho de los centros de control, el Centro México, y para mí fue fabuloso, ¿no? Mira, aquí están los planos, aquí está la documentación, llegamos a esto, y ahora requerimos que basándote en esto, tú diseñes las consolas de la torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Y a final de cuentas, pues las vamos a fabricar con esta misma empresa, ¿no? Esta misma empresa de diseño, pero queremos nosotros desde la empresa tomar las decisiones todos nosotros, ¿no? Nosotros dirigir y ya solicitar a ellos, ¿no? Porque ya tenemos este know-how, este conocimiento de estos proyectos anteriores y queremos liderar. Y bueno, naturalmente ahí de mi parte había estos cuestionamientos, ¿no? Bueno, no tengo experiencia en esto, pero aquí está esta documentación, cómo es que me voy a comunicar con la otra empresa, ¿no? Para determinar, colaborar. Cabe destacar que yo era el único diseñador, o sea, de las áreas de diseño, ¿verdad? En la empresa, ¿no? Era el único arquitecto y todos eran ingenieros de software, ingenieros eléctricos, etcétera, ¿no? Lo Entonces, cual, prácticamente la responsabilidad de diseño caía en ti. exacto, exacto, queriendo y no queriendo, sí, recaía todo en No, no mí, había quien echarle la culpa, no. ni a quien pedirle apoyo. Pero ¿sabes qué ventaja tuve? Fabulosa. Es que a final de cuentas, quien era encargado de ejecutar y fabricar era esta otra empresa con la quien colaboraba. Y pues tienen mucha experiencia, son muy buenos en lo que hacen. Y pues fue esta cuestión de ajustar, de mover, para las líneas de producción, para la manufactura. Y bueno, en realidad yo no fui, yo no dirigí esa ejecución, estuve ahí supervisando obra, pero no era el responsable de dirigir a todo el No, personal. finalmente era un trabajo conjunto, pues. Ajá, era un trabajo en conjunto y claro, hay que reconocer esa parte porque no fui yo solo, ¿no? Está la parte ingenieril que tenía como este expertise, si no en las torres de control, pues también anteriormente con el centro médico, con la parte de los cables, porque es un mundo de cables, la parte de diseño de la manufactura que ellos se encargaban, ¿no? Y bueno, también era porque son proyectos nuevos para todos, ¿no? No solo para mí, eran proyectos. Entonces, todos estaban en la curva de aprendizaje, vamos a decir, y Exacto. todos iban aprendiendo a la par. Y en ese momento, pues tú te relajas, ¿no? Y ya sientes que no te, bueno, que sí, claro, te tienes que exigir para llegar a una calidad, pero no a un punto de decir toda la responsabilidad cae en mí, porque no es cierto. Y entender, creo que ahí encuentras la humildad como diseñador, porque sí en la formación se te dice mucho, bueno, pues el arquitecto o el diseñador son los líderes, los que determinan, y pues la realidad viene siendo otra, y creo que es una realidad más deseable, ¿no?
porque pues vas aprendiendo de cada área de conocimiento para ejecutar un buen proyecto. Entonces, mientras la empresa de manufactura no tenía esta cuestión de calidad, ¿no? Como de procesos y análisis y demás, la parte de la empresa de ingeniería lo tenía dominado, ¿no? Entonces les decía, oye, tú tienes en tu proceso que incluir esto, los embalajes y demás para determinar los horarios y demás y tener respaldos, un montón de estrategias les decía, ¿no? Y ellos aprendían, ¿no? Para sus futuros proyectos, también como, porque, bueno, creo que la disciplina del diseño es conocida por las estimaciones poco certeras, ¿no? En la parte de costos, ¿no? Y entonces, había una colaboración para que se tuviera un proyecto muy sano, muy, muy sano. Pero sí, lo que sí me enorgullece decir es que, digo, claro que no surgió de nada porque tenía este antecedente del Proyecto México, del Centro México, pero las decisiones formales y estéticas e inclusive funcionales de el mobiliario de Torre Control, pues las impulsé yo. Entonces, digo, ahí es donde entró la arquitectura, lo aprendido en arquitectura. Sí, claro, algo que me ayudó mucho el despacho que trabajé aquí en Monterrey, que no es algo que recomiendo mucho ahora que soy profesor de diseño industrial, pero bueno, uno se rasca con sus propias uñas y con lo que puede encontrar, pues lo usa, ¿no? Aprender a usar, pues de una manera, muy, muy desarrollada el SketchUp, ¿no? Como plataforma, porque es lo que usa este despacho en Monterrey. Usa el SketchUp para modelarlo todo, todo, hasta los sockets, ¿no? Dentro de las casas, todo lo tiene modelado y todo lo pasa a AutoCAD, pues para hacer la parte ejecutiva, ¿no? De planos constructivos y demás. Y todo el modelo entero lo pasa a 3ds Max para el renderizaje. Entonces, los mejores creo que renders de mi vida profesional han sido con ese despacho de Monterrey. Y las nociones de modelado, ¿no? También se las debo a ese despacho. Entonces, pues en todos los lugares donde vas estás... Sí, siempre se aprende algo. Sí, claro, 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 claro. Y siempre hay que estar agradecido en ese sentido, ¿no? Ahora me doy cuenta de eso. Entonces, pues todas las consolas yo las modelé en SketchUp, y eso me ayudó muchísimo a tener flexibilidad, a mover y demás una y otra vez. Claro que naturalmente cuando se pasaron todos los planos descriptivos, pues sí, porque no eran a nivel ejecutivos o listos para la manufactura. De hecho, yo no tenía preparación en ese momento como diseño industrial, ¿no? Ahora sé qué requisitos tienen los planos de diseño industrial que son muy distintos a los de arquitectura. Claro, por supuesto. Y bueno, ellos se encargaron pues en adaptarlo, en entenderlo, en comunicarlo pues para que se fabricara y demás. Entonces, en ese sentido pues sí es un trabajo en conjunto, sin alguno de los componentes que he mencionado pues no se hubiera realizado. Pero tengo esa experiencia muy grata y... ¿Cuánto tiempo estuviste en ese despacho? Pues estuve en esa empresa desde 2000... O sea, desde que llegaste a México prácticamente, ajá. Sí, creo que desde febrero de 2013 hasta el 2017, ¿no? Que empecé a trabajar. Entonces, prácticamente eran vías alternas en la misma carretera, en esta etapa de Alex Murga, un carril era el trabajo con este proyecto y otro era el posgrado. ¿Ibas a la par en las dos? Porque justamente al iniciar este proyecto de la Torre Control dije, tengo que estudiarlo, ¿no? tengo que entender de qué estoy hablando. Exacto, porque una de las problemáticas muy notorias que se daban y que se da, y que es algo que me gustaría seguir aportando, que fue por la intención por la cual yo me metí a la maestría, era cómo demuestras, además de la ergonomía física, ¿no? De que la persona entra y no se mata, ¿no? ¿Cómo demuestras que es funcional, que a nivel cognitivo tiene sentido, ¿no? Claro. Que simplemente... la persona está entendiendo lo que está pasando en estas maquinitas, ¿no? No es un Atari, no es un PlayStation, o sea, no son avioncitos de broma, o sea, no es una pantalla verde.
Sí, sí, no, y con la saturación que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México y lo que se escuchaban de los controladores, porque tuve un trabajo muy cercano con los controladores, lo cual se me hace fabuloso, ¿no? Y que otra vez regreso a esta situación de México mágico, o sea, es como, uno estudia la carrera diciendo, bueno, saliendo con las mismas aspiraciones que todos, ¿no? Yo voy a, bueno, como con las que se promueven más, ¿no? Al menos en la formación de, yo voy a tener mi despacho de arquitectura y voy a ser el rockstar, designer o architect y ya, ¿no? Y ahí se acabó, pero uf, la vida tiene tantas vueltas y está muy padre que tenga tantas vueltas porque te vas empapando de experiencias diferentes. Entonces, claro que yo veía que los controladores estaban frustrados porque no sabían comunicar sus necesidades. Y Y entonces, te tocó, perdón, en este ajá, proceso de investigación del posgrado, a ver, llegas al posgrado, ¿y qué dices? Este es mi proyecto, necesito solucionarlo, porque en el posgrado para entrar llevas un protocolo, sí, estás en una convocatoria, pasas por una validación, una entrevista, se abre el protocolo y dices, a ver, aquí hay un arquitecto, se llama Alejandro Murga, y trae un proyecto de un torre de control, o sea, así llegaste. fíjate que no sé en qué momento se dio esta idea, porque la de arquitectura sí fue muy clara, ¿no? En sexto de primaria, quinto de primaria yo estaba dibujando casitas. Este, pero volteé a ver a Luna y dije, claro, claro, necesito conectar Ahí con, es, sí, sí, con mi identidad mexicana, ¿no? El pertenecer a CEU, porque, digo, no quería estudiar a ninguna otra parte, ¿no? De hecho, no hubo plan B, ni plan C, ni nada, ¿no? O sea, era la UNAM y era diseño industrial. No, ahí ya está convención. Necesito estudiar diseño industrial porque esta gente no sabe comunicar sus necesidades, o sea, las comunica de una manera visceral y eso provoca que no sean escuchados y que no sean atendidos y no deja el problema, o sea, el problema no por eso deja de existir. Y que eso se traduce en un aeropuerto que está muy saturado y que eso puede tener consecuencias severas y que esas consecuencias a lo mejor se encuentran o son culpa de un mal diseño, ¿no? O un diseño oye, que y no tiene. aparte, Alex, tú como pasajero llegas, compras tu boleto, llegas a la sala de espera, te compras el cafecito, te dicen la sala de abordar, el avión trae una hora de retraso, se acabó, vas al baño, te subes a tu avión y no te enteras. Pero realmente lo que pasa en la torre de control de el que está literalmente controlando si el vuelo viene, si no viene, si retraso, si no retraso, si la pista, etcétera, debe de trabajar en unas condiciones de estrés y necesita una claridad que como tú dices, si la información que se están transmitiendo entre ellos no es efectiva, no es la oportuna, no está en los mejores términos, los que estamos en la sala de espera, tomando el cafecito y esperando el vuelo, o sea, literalmente estás colgado de un hilo de riesgo absoluto. Digo, no puedo, creo que no me corresponde a mí decirlo. Digo, aunque sí, No, sí, yo como usuario del avión lo estoy pensando ahorita. O sea, yo estoy aquí, ay, sí. ya van a anunciar mi vuelo, córrele, a ver la maleta que no se nos olvide, ya documenté. Pero lo que está viviendo y lo que está pasando en la torre de control, que si llueve, que si no llueve, que si la señal, que... Sí, ¡Wow! sí, es un trabajo muy ¡Qué demandante. complicado! Sí, y los controladores se llevan una friega bonita, Oye, y particularmente, nadie se entera. nadie se entera. Perdón, si pasa algún percance, si alguna situación del avión, que no sé qué, es que el piloto fue maravilloso, es que el piloto no sé qué, pero normalmente no hablamos de los controladores, es como los vigilantes de los museos, en los que tú dices, si tenemos este acervo en los museos es porque hay un alguien en la puerta vigilando, cuidando el acervo cultural, y no lo vemos, no lo saludamos, no nos percatamos de su presencia. Sí, claro, porque no es una profesión que sea, pues, muy socializada. O sea, creo que yo no estaba muy consciente de que había controladores de tráfico aéreo, que para eso se estudiaba, ¿no? Este, entonces creo que está como muy desdibujada, ¿no? En la aviación, pues está el piloto, ¿no? En el diseño aeroespacial, El glamour de la empresa, ¿no? De la aerolínea, de la aeronáutica, pues. o en la aeronáutica, en la astronáutica, en el diseño aeroespacial, pues está más como el diseño del aeropuerto, el diseño de la aeronave, pero poco se piensa como, bueno, poco se difunde, ¿no? Sobre la torre de control y sus cualidades, sus necesidades. Ahí me enteré todo. Entonces, claro que vas entendiendo que cada aeropuerto es distinto, como cada problema de diseño, ¿no?
su naturaleza, su evolución, aprendí sobre la historia. Afortunadamente Ángel Grosso, ¿no? que fue mi tutor de tesis, pues estuve trabajando mucho Trabajó en el aeropuerto, claro, por supuesto. Entonces, hablaban el mismo idioma. en NASA, ahí en el AICM. Entonces, pues, vaya, digo, él me permitió, ¿no? Regresar al aeropuerto, Oye, pero me imagino, ahorita que lo estás diciendo, me imagino que cuando abren los sobres, aquellos con los protocolos y ven, este chavo, arquitecto, torre de control aeropuerto, Ángel Grosso, de hecho, ese es mío, échamelo. Sí, o sea, como Yo que quiero ese proyecto. y tú dices otra vez, o sea, qué cosa tan mágica, ¿no? ¿Cómo es que, de dónde viene? ¿No? ¿De dónde viene y por qué salió así, Un no? diseñador que está trabajando y que, bueno, trabajó con tanta experiencia en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, literalmente caíste en blandito, pues, caíste con la gente experta. Y yo no lo sabía, ¿no? Yo no sabía. Wow. No sabía nada de la historia del diseño en México, no sabía nada del posgrado de diseño industrial, o sea, iba solo convencido con mi propia convicción de yo necesito estar ahí, necesito Una como... intuición, un algo que te decía, esto es lo que necesito, no sé exactamente cómo, ni en qué cantidad, pero sé que debo de estar ahí. Y es una de las primeras decisiones en mi vida, bueno, aparte de moverme a la Ciudad de México, etcétera, que, que es verdaderamente tomadas por mí, ¿no? Con un completo agenciamiento, convicción, decisión, y que no me Una gestión totalmente individual, ¿no? Entonces, claro, mi intención era un poco ingenua, pues como todo protocolo al principio, era, pues claro, yo, porque trabajé con la ISO del diseño de torres de control, ¿no? 11064 me parece que es. Y yo decía, bueno, pues quiero, porque la ISO 11064, nada más habla sobre centros de control, pero no habla de torres de control en específico, habla en general. Entonces, ya quiero particularizar, quiero como determinar, aportar en este sentido, ¿no? Naturalmente me decían, bueno, pues para un trabajo de una ISO se requiere un trabajo colegiado, un trabajo muy amplio y excede los objetivos de una maestría. Entonces, acota, ¿no? Y como cualquier proyecto de investigación, acota, ¿no? Expande y lo acota, ¿no? Como esta liga, ¿no? Claro. Y pues llegué, ahí está Julián Covarrubias, que pues es ingeniero aeronáutico, y pues también formó parte de mi cuerpo, ¿no? Gloria Mendoza, que es ingeniero biónica, entonces también mi comité tutor Se era fue muy armando reciente, perfecto. ¿sí? O sea, una Claro. ingeniería biónica, una ingeniería espacial, y un Oye, diseñador como dicen ahora, Alex, con estos nuevos términos, fue muy orgánico todo eso. O sea, no tuviste que ir a salir y buscar al experto. O sea, ahí estaban, ahí los tenías al alcance de tu mano. Y claro, que estaba naturalmente la disciplina que nos apasiona a nosotros dos, pues el campo de ergonomía, ¿no? El campo de conocimiento de Ahí ergonomía. descubriste todo el potencial. Ya sabía de la existencia de ergonomía y creo que mi primer acercamiento fue hacia la domótica. Eso fue en secundaria que yo estaba haciendo un proyecto de informática, porque aquí hay una sección del norte, del periódico del norte, que no sé si sigue existiendo, que se llama Interfase, que en realidad, pues debería ser interfaz en español, pero bueno. uh, y pues ahí nos ponían a leer cada semana sobre los avances tecnológicos en ese momento. O sea, te estoy hablando que cuando salía el Windows XP, ¿no? Y hablaban sobre la domótica y la automatización de los espacios. Y entonces, pues hice un proyecto o sea, para empezar, hice una maqueta de una casa y puse, bueno, pues aquí las persianas se van a subir y demás, como todo es la domótica. Ese fue mi primer acercamiento. Y mi segundo acercamiento creo que fue con un ensayo de lenguaje y expresión en la carrera, que yo hablaba sobre las habilitaciones que tienen los hospitales para adultos mayores, ¿no? Claro. Sobre las rampas, los barandales, etcétera, ¿no? Sin una Características, cualidades más de accesibilidad, digamos. Exacto, ¿no? Entonces, digamos como las adecuaciones de los espacios y el acercamiento tecnológico sí lo tenía antes, ¿no? Y sí sabía un poco sobre lo que era ergonomía, pero la ergonomía física, ¿no? Que es adaptación de los objetos o de los espacios hacia la persona. Eliminación de barreras físicas.
Ujú. Sí, como en esos niveles que son un poco más socializados que llegan, ¿no? Porque una preparación como tal, no. Entonces, pues ahí descubrí que en realidad la ergonomía era mucho más, ¿no? Mucho más que eso, y claro que me fascinó. O sea, ahí encontré la ergonomía cognitiva, ahí encontré la usabilidad, y cuando encontré la usabilidad dije, wow, qué maravilla. Este, Claro. y justamente con la metodología, ¿no? La perspectiva de la usabilidad, fue que analicé la situación de la torre de control, porque hice esta analogía que viene pues desde las ciencias computacionales, ¿no? Y dije, bueno, pues el espacio o la torre de control, la cabina, puede ser vista como una interfaz, Ujú. y por lo tanto puede ser evaluada con la metodología de usabilidad, porque al final de cuentas yo veía justamente la torre de control como una computadora con la cual tú, Sí, este, claro, por supuesto. exacto, recibes información y la transmites, ¿no? Y con esa tomas decisiones. Es un videojuego en vivo y a todo color, ¿no? Sí, Son controles, es esta relación física, pero también cognitiva de dónde está el blanco, qué quiero, qué me están diciendo por acá. Claro, digo, la parte más fuerte creo que es esa parte cognitiva, justamente la recepción de información, ¿no? Cómo la proceso y cómo actúo ante un montón de instrumentos que tengo. claro, entonces tuve una estancia de investigación en la Universidad de Purdue, en Indiana, y no sabía qué iba a hacer. Eso A ver, fue, como parte de posgrado, tuviste esta estancia. sí, sí, Y sí, en el trabajo que te dijeron, ¿cómo que te vas a ir? ¿O cómo congeniaste ahí esos dos factores? pues estoy muy, muy agradecido con mi trabajo, trabajo previo, porque trabajaba muy pocas horas a la semana, ¿no? Muy pocas, eran como, inclusive, en promedio estaba trabajando como 4 o 5 horas al mes. O sea, Oye, trabajaba. ¿qué les decían? Espérenme, estoy investigando, ahorita regreso. No, de hecho, pues me mandaban muy poco trabajo. En realidad, pues el trabajo que hice fue muy significativo, me impactó bastante. En realidad trabajaba, el ritmo de trabajo era muy poco porque los proyectos duraban años, ¿no? Inclusive cuando yo llegué, el proyecto ya llevaba cierto tiempo, ¿no? Entonces fue hasta 2015 que se concluyó lo de la torre de control, pero llevaba mucho tiempo antes y lo de las licitaciones y demás. Entonces, O sea, eh, sí pudiste llevar a la par las dos claro, vías, pues. aprendí a ser paciente, ¿no? El Politécnico de Ellos Minas. también, Alex, seguramente. Sí, sí, sí. No, bueno, mi jefe, él, estaba en las cuestiones de Hare Krishna, y pues hacía mucha meditación y demás. Entonces, en realidad el que me calmaba era él a mí, ¿no? Entonces, yo era muy impaciente. Salgo del TEC de Monterrey, donde la gente se exige ser mejor y todo el tiempo está Claro. trabajando, y los regios están emprendiendo y la industria y haciendo cosas, ¿no? Una y otra vez. Y llego con esta filosofía de trabajo de decir, bueno, sí hay que hacer las cosas, pero pues el gobierno tiene otros tiempos, los proyectos son lentos, y no pasa nada. O sea, porque yo tenía miedo todo el tiempo de que me fueran a despedir. Yo decía, no me han hablado, no me han, y yo llamaba y yo decía, bueno, ¿qué más? ¿Qué más me tienes que dar? Sí estaba como un empleado de tiempo completo, pero yo no tenía la oficina ahí. Entonces, las grandes ventajas: yo no tenía que ir a trabajar todos los días ahí en esa oficina, y tenía mucho tiempo libre. Entonces eso me permitió entrar a la maestría de otra forma. No podría haberme Claro, claro, dedicado claro. tanto como yo hubiera querido, ¿no? Entonces eso me permite irme a Purdue. Eso es en el segundo semestre de la maestría. Yo entré en De 2014. los cuatro que son, claro. Ajá. Entonces, pues cuando en realidad te estás yendo en los últimos dos, ¿no? Cuando ya tienes algo de preparación, dije, ¿por qué no? Salió la beca mixta con así, dije, me voy a Purdue, ¿no? Este, Cabe que mencionar que la decisión de irme a Purdue fue por unas recomendaciones, ¿no? Recomendaciones, de mis conocidos. Decían, bueno, pues allá existe una posibilidad y está el Departamento de Aeronáutica y Astronáutica. Y poco yo sabía, pero pues ahí estudió Louis Armstrong, ¿no? Que se fue a la luna. No, el primer hombre que fue a la luna, bueno, al menos es la historia que sabemos. Y bueno, yo no sabía absolutamente nada más, ¿no? Llevaba solo un semestre de introducción a la ergonomía,
Y claro que llegó con un asesor, Daniel De Laurentiis, que la verdad fue muy paciente, pero su línea de investigación no tenía nada que ver con la mía. Él estudiaba sistema de sistemas y la incertidumbre de esos sistemas, pero a un nivel macro, a un nivel matemático, ¿no? O sea, Modelos pues, matemáticos. si hacía modelos matemáticos y yo veía como el montón de cosas ahí que, o sea, dije, derivadas integrales, o sea, las dejé de ver en la prepa. Entonces, y claro que, Por eso entré a diseño, porque no había arquitectura, porque no había matemática. pues sí, yo creo que sí. No, 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 no. Pero a final de cuentas me hacía pensar cuántas cosas no sé, ¿no? Sé muy poco, ¿no? Y quiero saber más, o sea, pero no sé cómo preguntar o dónde me inscribo y demás. Entonces decía Daniel, pues yo no entiendo qué quieres, ¿no? Porque me estás hablando de las torres de control y yo lo que quería hacer era análisis de campo visual, ¿no? Es decir, que estaban viendo los controladores y cómo medirlo de una manera mucho más certera, ¿no? ¿Cómo objetivizar lo que están viendo? Porque finalmente la visión es también individual, la percepción es individual, ¿no? Pero a la hora de tener que aterrizarlo en una bitácora, en un trabajo donde tienes que pasar tu información a otro, pues obviamente tiene que ir totalmente objetiva y clara. Y con base en eso, pues tienes que diseñar las estaciones de trabajo. Es decir, en esta estación de trabajo hay una visibilidad mucho más amplia y se ve lo que se quiere ver, ¿no? Entonces, yo quería hacer como una aproximación más académica, más exacta, menos cualitativa. Menos matemática, menos de modelo. No, sí, sí de modelos, o sea, porque pues la aproximación puede ser etnográfica, ¿no? Decir, preguntarles a ellos qué ves y qué no ves, ¿no? Pero otra cosa es decir, bueno, pues si estamos diseñando proyectos nuevos, pues ahí la persona no tiene la experiencia, no está trabajando ahí, no existe ese espacio, pues hay que determinarlo a priori. Entonces, pues yo quería saber, oye, ¿existe algún software o algo así? Hasta ese momento lo único que yo conocía era el software de Reddit, que hace como pero bueno, digamos que no está como completamente aterrizado al ojo humano como tal. Se puede configurar, pero bueno, pues necesitas conocimiento antes, ¿no? Entonces me mencionó mi tutor, pues vete hay un área de ergonomía, que de por sí no era la ergonomía que yo andaba buscando, era una ergonomía muy ingenieril. Este, Muy de puestos de trabajo, seguramente. eh, pues, o sea, y muy cuantitativa, ¿no? De hacer estudios, de hacer estadística, ¿no? Y organizacional, mucha ergonomía organizacional. Uh-huh. Este, capacitación y demás, entonces que se despegaba del objeto un poco, ¿no? Y bueno, ahí me comentaron que existía este software que se llama CATIA, que es una extensión de SolidWorks, ¿no? Está asociado como con toda esa paquetería y entonces empecé a trabajar con CATIA y me di cuenta que existe la modelación, que se le llama Digital Human Modeling, y dije, wow, esto me fascina, ¿no? O sea, puede modelar las experiencias humanas físicas, biológicas y entenderlas, ¿no? Y con base en esto diseñar, me metí a una de las clases de ingeniería. Claro que eran los primeros semestres, yo estaba en la maestría, eran chicos así como de 18, 20 años y decía, ¿cómo aprendiste a sacar? Yo, pues llevo toda la semana aquí, toda la semana aquí en el laboratorio de informática. Y bueno, también hablé con los pupilos, ¿no? con los becarios de este doctor Daniel De Laurentiis, y yo les explicaba, quiero esto, pero no entiendo, o sea, la verdad todavía No está me muy entiende. no me entienden, no me entiendo, no nos entendemos, ¿no? Y entonces como que me veían un poco angustia y decían, ten este libro. Y me dieron el libro de cómo hacer análisis de sistemas, How to do System Analysis, de Gibson y Scherer. Y los primeros 2 o 3 capítulos fueron fabulosos para mí porque ahora sí entendí la aproximación sistémica. Y ya después se iban a cuestiones de proyectos macrourbanos, estadísticos, económicos, ¿no? O sea, a unos niveles que se despegan mucho de la arquitectura y del objeto. Entonces, pues ya con eso regreso, que a final de cuentas no resuelvo mucho, pero sí empiezo a tener como muchas dudas más, pues más concretas, ¿no? Y entonces le digo a Gloria, ¿no? Que tuve mucho acercamiento con ella durante la maestría. Quiero hacer análisis sistémico, ¿no? Y dijo, claro, ok, adelante. Y de ahí pasé a la teoría de la comunicación, muy por encimita. Dijo, bueno, pues, o sea,
es un sistema, pero es un sistema comunicativo, porque pues al final de cuentas la información es la que requiero yo para tomar decisiones. Posterior a ello, encontré la usabilidad, ¿no? Y descubrí que existe Donald Norman, ¿no? Don Norman, con el término que acuñó de la usabilidad de los 80s. Yo, fabuloso, qué cosa tan fabulosa. Y también es alguien que no viene del área de diseño, entonces yo me sentía así como un poco consolado, ¿no? Decir, bueno, pues es que todos llegan al área de diseño a enriquecer y eso está fabuloso. Es otra de las cosas que me encanta del área de diseño industrial, que es una disciplina muy amable para la multidisciplina. Arquitectura, pues sí hay evidencias de trabajos multidisciplinarios y demás, pero creo que es mucho más natural el diseño industrial, ¿no? Justamente porque hay que resolver. No te estoy escuchando. ¿Sí? Entonces, en este momento regresas a México, regresas al posgrado y ahora sí tienes ya mucho más claro cómo empezar a darle término a esta tesis. Sí, darle forma, ¿no? Entonces, a través de la usabilidad. ¿Me regalas una tercera charla? Claro que sí, claro que sí. Porque, hijos, se va el tiempo, rapidísimo, sí. se va el tiempo, estamos ya terminando este segundo bloque. Pero bueno, encantada de estar aquí contigo y en un momentito regresamos con la tercera parte de ver cómo concluyes el posgrado y qué es lo que sigue. ¿Sale? Claro. Sale, vale. Perfectísimo, Alex. Mil gracias. Gracias.